Un atributo en C# es un mecanismo extensible para agregar información declarativa o metadatos con un código. En pocas palabras lo podemos definir como una clase que nos va a servir para decorar un elemento. Además, un atributo puede ser consultado en tiempo de ejecución mediante la técnica de reflexión, como veremos más adelante. Primero, vamos a asignar un atributo. Por ejemplo, aquí en nuestra clase petición podría agregar un atributo. En este caso, únicamente como ejemplo voy a agregar obsoleto. Como pueden observar, esto es únicamente agregar el nombre del atributo entre corchetes. Esto sobre la clase o el elemento al cual le va a asignar. Vamos ahora a explorar este atributo. Voy a ir a la definición y como pueden observar es tarea de la clase atributo como todos los atributos. Además, también podemos estar seguros de que cualquier atributo va a ser una clase y también de que el nombre debe terminar por convención en la palabra attribute. Aunque cuando la utilicemos, como pueden ver, C# nos da la opción de colocarlo o no colocarlo. Simplemente se sabe que si está entre corchetes es un atributo. Lo que sí es necesario es definirlo o colocarlo en la clase cuando lo estemos definiendo. También podemos observar que este atributo está predefinido como parte del core de Danet en el espacio de nombres system y nos permite que el compilador muestre alertas cuando se referencia a un tipo o un miembro con este atributo. Aquí pueden ver las sobrecargas de este atributo y el resumen, es decir, para qué sirve. Además de este atributo, también pueden encontrar otros predefinidos por Danet, como por ejemplo Description, Designer, Category, y vamos a utilizar uno más aquí. Recuerden que pueden utilizar IntelliSense para agregar los espacios de nombres que se requieren. En este caso, para Description se ha agregado System Component Model. Existen muchos atributos que podemos utilizar que ya están definidos en el core de Danet. Lo importante ahora es que entiendan qué son, para qué sirven y también cómo implementarlos, incluso saber que se pueden crear atributos personalizados.